Gracias, presidente. Una pregunta a la presidenta de la comisión. ¿De cuántos presos extranjeros se trata para saber por cuántos estamos legislando? Esa pregunta es clave, presidente, porque con este proyecto de ley saldrán pues los narcos y ya no necesitarán de Facundo Chinguel para que salgan. Mucho cuidado, presidente. Acá legislemos adecuadamente. Se habla de luchar contra el narcotráfico, contra la delincuencia. Hagámoslo pues en la práctica. No les demos las facilidades que les dieron también con esta comisión de gracias presidenciales, como ya hemos visto en los medios de comunicación, presidente. Muchas gracias. Finalice, congresista Pérez de. Voy a responder a la pregunta que ha hecho el congresista Rimarachín. Según información solicitada al INPE, a diciembre del año 2012, estamos hablando de 1.604 internos de 67 países. En la mayoría de ellos, en todos ellos en realidad no existe vigente ningún convenio, lo que no significa que no se pueda procurar que estos se firmen en el futuro. Espero que con esa respuesta se haya satisfecho la pregunta. De estos internos extranjeros sentenciados con penas no mayores a 7 años, son 515. Internos extranjeros que gozan de beneficio de semilibertad son 317, un total de 832. Es decir, hay hoy 317 personas en libertad que podrían o no tener arraigo en el Perú y con eso un trabajo o lo que fuere. No voy a discutirlo, yo entiendo que hay una posición distinta que se manifiesta en el voto. Sin embargo, me solicita una segunda interrupción, presidente, el congresista Rimarachín, si usted lo tiene bien, y con eso terminaría mis interrupciones, pero no mi intervención. Bien, congresista Rimarachín. Muchas gracias, presidente. ¿Y de ellos cuántos son los Burrier? Los que están por narcotráfico, para ver si realmente el propósito encubre beneficiarlo a ellos, ¿no? Congresista Pérez Tello. Presidente, lo que tenemos es la data de los sentenciados con penas no mayores a 7 años. Y esta ley, aun cuando beneficia en su mayoría a personas que han sido condenadas por tráfico de drogas en la modalidad del consumo menor, y le explico a qué me refiero. La ley 26320 señala, a efectos de la aplicación del presente artículo, se considera pequeña cantidad de droga, hasta 100 gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos, 25 gramos de clorhidrato de cocaína, 200 gramos de marihuana y 20 gramos de derivados de marihuana. La mayoría lo son, pero yo no tengo la data. Pero, sin embargo, es general, no necesariamente es a personas que han sido condenadas por estos delitos, es cualquier extranjero hasta los 7 años. Solamente para señalar que esto es sustancialmente distinto al famoso caso de la comisión Chinguel, porque aquí lo que se denuncia en esa comisión no es el otorgamiento de la conmutación de la pena, que en muchos de los casos fue personas enfermas o que fueron condenadas sin pruebas, es el cobro de dinero. Es el cobro de $5.000 a $10.000 para obtener la libertad. No es el conceder el indulto o la conmutación de la pena. Es la manera como esta fue concedida. Al contrario, esta ley lo que hace es no dejar el dedo ni la opción de que una persona tenga en su poder el otorgar o no otorgar, aprovechando la necesidad y desesperación de una persona privada de libertad. Lo que hace es establecer una regla para todos, en la cual el juez, haciendo uso de la discrecionalidad que hace para sentenciar, haga uso de esa misma discrecionalidad para otorgar o no otorgar este beneficio en cada caso en particular. Presidente, si usted lo autoriza, el congresista Dagmer desea hacer una interrupción. Yo ya no tengo la posibilidad, pero si usted así lo acepta. Congresista Dagmer. Señor presidente, si no he entendido mal, las cifras de la presidenta de la comisión dice que más o menos esta ley tan importante tendría un universo de unas 300 y tanto personas posibles de acceder a su beneficio. ¿He entendido mal? De acuerdo a las cifras, esa es la conclusión que llego, porque las 1.600 son en general, pero cuando empieza a reducir los marcos, al final me quedan como 300 y tantas. ¿Eso es cierto? Quisiera, antes de hacer mi pregunta, preguntarle a la presidenta de la comisión para tener una precisión en la pregunta. Congresista Pérez Tello. No, presidente, son 832, 317 son los que actualmente gozan del beneficio de semilibertad, 515 potencialmente podrían solicitarlo cuando cumplan las 2/3 partes de la pena a diciembre del 2012. Bien, ¿concluyó? Para terminar, por eso hacía la pregunta. El argumento fundamental es que vamos
bajar el hacinamiento en las cárceles. Con 600 personas vamos a bajar el hacinamiento en las cárceles, aunque le demos beneficio a los 600. Me parece que no hay una lógica en la propuesta, porque si están hablando que fueran 2.000, 3.000, pero las cifras mismas echan abajo el proyecto de la ley, porque su fundamento no se explica con las cifras. Finalice, congresista Pérez Tello. Llame de interrupción. Sí, presidente, para terminar, son puntos de vista, yo los respeto, no los comparto. Yo creo que sí, se asesina con una persona, con 2, con 10, con 20, una a la vez y en la medida en que puedan reinsertarse a la sociedad. No se trata de liberar las cárceles, se trata de encontrar los argumentos que legislativamente puedan justificar sin mayores riesgos que una persona se pueda reinsertar a la sociedad. Si los señores extranjeros van a estar en cualquier caso en libertad en un país donde no tienen arraigo, donde no tienen trabajo y donde en muchos casos no hablan el idioma, porque los lugares de origen no siempre son de habla hispana, evidentemente es mucho mejor que regresen a su país con conocimiento del consulado, donde podrían reinsertarse a la sociedad. Y les digo, por ejemplo, solo de Holanda hay 61 presos, de República Dominicana, bueno, de Italia 34 y de otros países 568. Es decir, no se puede afirmar que estas personas podrían reinsertarse a una sociedad que no es la suya, con un idioma que tampoco lo es, sin posibilidades reales de conseguir trabajo. Sin embargo, es perfectamente democrático que se discrepe, y así lo entiendo. Yo sí considero que esta norma puede ayudar, que es una norma para todos, que no hace excepciones y que podría no solamente contribuir a desasinar, porque eso solo ya se da con el beneficio de semilibertad, sino que podría hacer que muchas personas que hoy, cumpliendo los requisitos, que no solicitan la semilibertad porque no tienen dónde ir, puedan gozar de esa semilibertad si a criterio del juez cumple con los requisitos y si su consulado establece arraigo en su país de origen. Pero adicionalmente garantiza la reinserción de una persona, que es finalmente el fin de la pena. No lo olvidemos, con tanto temor hemos llegado a pensar que la pena es venganza, pero no lo es, presidente. Hay que cumplir con la finalidad de la misma. Muchas gracias. Muy bien. Finalizado. Se va a proceder a marcar asistencia para votar. Terminada la sustentación de la presidenta de la Comisión de Justicia, Marisol Pérez Tello, con respecto a los proyectos de ley 1568 y 1830, la cual propone crear y regular el beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplan pena privativa de libertad y modificar diversos artículos del decreto legislativo 703, Ley de Extranjería, se procedió a realizar el debate respectivo con respecto a este proyecto de ley, que es iniciativa del grupo parlamentario fujimorista como del Poder Ejecutivo. Hay que señalar, durante el debate, uno de los primeros en hacer el uso de la palabra fue el congresista Omar Chejade, pero antes lo hizo la congresista Marta Chávez, quien indicó que esta es una ley que no es para soltar a los condenados por delito de narcotráfico, fue lo que señaló la congresista Marta Chávez. Asimismo, el congresista Omar Chejade sostuvo que no se abre las puertas de la cárcel con esta ley, tal como lo han señalado algunos parlamentarios, señalando que lo que se busca es que los extranjeros recluidos en los diferentes penales del país vayan a terminar sus condenas en sus países de origen, es lo que indicó el congresista Omar Chejade. Pero hay que indicar que durante la sustentación de este proyecto de ley, la presidenta de la Comisión, Marisol Pérez Tello, dijo que es un proyecto planteado por el Ejecutivo, el cual propone facilitar para que los extranjeros puedan retornar a sus países a seguir el proceso respectivo, el proceso por el cual han sido condenados acá en el Perú. Pero también tenemos que indicar que el congresista Martín Belaunde indicó que se da la oportunidad a personas utilizadas para el transporte de droga, con el cual estas personas, a través de esta ley, van a ser expulsadas del país para que retornen a su país de origen. Y en estos instantes la representación nacional está marcando la asistencia respectiva para posteriormente proceder a la votación, en segunda votación, valga la redundancia, del proyecto de ley presentado
por la Comisión de Justicia. Registró asistencia 86 congresistas al voto. Con el quórum respectivo se procede a la votación con respecto al proyecto de ley para saber si es que estos dos proyectos, tanto el 1568 y 1830, son exoneradas de segunda votación. Finalmente, la presidenta de la Comisión de Justicia, la presidenta Marisol Pérez Tello, luego de que los parlamentarios terminaran el debate, sostuvo que se está votando una propuesta de un beneficio especial y que para esto se va a tener las personas que lo soliciten, aquellos que están recluidos en los penales, especialmente los extranjeros, van a tener que cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos es que la condena por el cual están recluidos no sea mayor de 7 años y que hayan cumplido la tercera parte de esta. Asimismo, la congresista Marisol Pérez Tello indicó que existe un procedimiento judicial, señalando además que de acuerdo a los datos alcanzados por el INPE hasta diciembre de 2012, a nivel nacional hay 1.604 internos extranjeros de 67 países. Asimismo, señaló que el recluso que quiera va a solicitar el beneficio respectivo y esta va a ser dada si es que cumplen los requisitos que se le solicita. Y se acaba de cerrar ya la votación y en breve vamos a saber si es que es exonerada de segunda votación el proyecto de ley presentada por la Comisión de Justicia. Han votado a favor 54 congresistas, 23 en contra, 8 abstenciones, más Luna, verde, Acuña, verde, Portugal, verde, 57 a favor, Mulder, verde, 58 a favor, 23 en contra y 8 abstenciones. Ha sido aprobada la segunda votación del texto. Anicama, verde, 59 a favor. Ha sido aprobada la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 1568 y 1830. Encontrándose en la sala de sesiones el congresista Díaz Dios, presidente de la Comisión de Trabajo, continúa el debate de la cuestión de orden planteada por el congresista Hurtado Zamudio, en el sentido de que la comisión principal en el proyecto de ley 1846 sobre la ley del servicio civil sea la Comisión de Trabajo. Ha quedado pendiente una lista de oradores, congresista Simón, Belaunde y Delgado. Congresista Simón, tiene el uso de la palabra. La primera interrupción el congresista Javier Velázquez. Congresista Velázquez tiene la interrupción. Señor presidente, he escuchado de algunos voceros del gobierno unos argumentos muy ingenuos. La ley del empleo, la ley marco del empleo público fue aprobada por la Comisión de Trabajo. La ley de la reforma magisterial en nuestro gobierno, en el actual gobierno, por la Comisión de Educación, porque son comisiones especializadas. Todos los proyectos de ley tienen incidencia presupuestal. Con el criterio de los congresistas del gobierno, habría que cerrar todas las comisiones y todas tendrían que ir a la comisión de presupuesto. Por eso creemos, señor presidente, que no puede de ninguna manera sentarse el mal precedente de que el gobierno digite en el Parlamento, que debe tener autonomía legislativa, digite qué comisión es la que debe dictaminar un proyecto de ley, porque al final de cuentas, señor presidente, vendrá al Pleno y aquí las razones tendrán que imponerse. Pero lo que no se puede es sentar criterios políticos en la discusión de una norma. Por eso vamos a apoyar la cuestión previa para que la primera comisión que dictamine este proyecto sea la Comisión de Trabajo, que es la competente, porque queremos reivindicar el fuero parlamentario, señor presidente. Gracias, comentario. Congresista Simón. Congresista Johnny Lescano también. Congresista Lescano, la segunda interrupción. Señor presidente, yo agregaré un elemento más a la cuestión de orden. Esta es una ley muy importante que va a tomar la discusión por lo menos de todo el día en el Pleno del Congreso, todo el día.
Entonces, mire usted qué hora es, 9 de la noche con 10 minutos. A ver, permítame, Señor congresista presidente, Lescano, que le interrumpa. entonces, usted sabe, como yo y como todos, que puede iniciarse el debate y no necesariamente concluya. O sea, que no se haga problema por eso. Continúe. señor, sí, señor. Sí, señor. Se puede iniciar el debate, no hay problema. Pero yo pienso que el debate debe darse en este pleno todo un día. Todo un día, señor, porque se tiene que discutir ampliamente. Entonces, yo pediría, señor, que en la próxima sesión del pleno, porque está en la agenda extraordinaria, el primer tema que se toque sea esto, el proyecto remitido por el Ejecutivo sobre la ley del servicio civil. Eso es lo responsable, señor. Yo soy parlamentario, sé que se puede iniciar el debate y suspenderlo para la próxima sesión, pero afuera, señor, no hay condiciones para comenzar este debate. Se va a comenzar a haber huelgas, paralizaciones indefinidas y nosotros queremos, señor, que eso no pase. Entonces, yo agrego, señor, como cuestión de orden también, que el primer tema del próximo pleno sea discutir este tema, señor. Bien, hay que precisar un tema antes de que continúe el congresista Simón. Si no se inició en la mañana este debate, ha sido precisamente porque esperábamos la presencia del presidente de la Comisión de Trabajo. Entonces yo creo que hay que precisar, hay que señalar las verdades como son. Congresista Simón. Gracias, presidente. Yo no dudo, presidente, de su identidad con los trabajadores. Y no solamente de usted, sino de la mayoría de congresistas de la bancada nacionalista. Porque finalmente se forjaron con los trabajadores. Porque finalmente la campaña del Partido Nacionalista fue a favor de los trabajadores y la fe de los trabajadores fue en la bancada del frente. Y más aún, tuvieron fe en los compromisos que adquirió el presidente Ollantumala de la transformación. Y daría la impresión, presidente, que estamos con otro gobierno y con otro presidente y que estamos con otra bancada. Eso es lo grave y le van a pasar la factura a los trabajadores. Lo segundo, presidente, nosotros los provincianos, y hablo en nombre de los provincianos, no hablo de los que viven en Lima, somos los que sufrimos más las consecuencias de todas estas protestas de los trabajadores, porque sienten que está volviendo la época del general Morales Bermúdez, cuando estaba Silva Ruete de presidente y dijo hay que modernizar el Estado, hay que achicar el Estado, y cientos de trabajadores fueron a la calle. ¿Y qué pasó después? El Estado volvió a crecer. Y luego tuvimos la época del 90, donde no fueron cientos, sino fueron miles de trabajadores que fueron despedidos y que tuvieron que hacerse listas y listas y listas, y luego retornaron, pero en condiciones bastante dramáticas, presidente. ¿Pero qué pasa ahora? Ahora el propio viceministro, el propio jefe de Servir, dice vamos a hacer un mapeo de puestos para ver cuántos trabajadores realmente necesita la entidad. Claro, y si en lugar de 500.000 trabajadores se necesitan 100.000 trabajadores, quiere decir que 400.000 se irán a la calle, pues. Son palabras del responsable de Servir. Entonces, presidente, hay desconfianza. No es que nosotros quisiéramos que comiencen con la Comisión de Trabajo, como bien lo dice el congresista Velázquez, que correspondería, sino que los trabajadores y muchos nosotros... Dele tiempo, por favor. Y muchos de nosotros, presidente, desconfiamos de esto. Añoramos la modernización del servicio público. Añoramos que el trabajador sea eficiente, que pueda atender bien a la población, que pueda hacer que la ventanilla única, que los proyectos salgan de inmediato, pero que no se rompa pues la pita por el lado más débil de los trabajadores. Tomen conciencia, sobre todo la mayoría, sobre todo los provincianos. Revolución en democracia, pero la revolución en democracia no significa votar trabajadores o hacer una ley que comience a discutirse a las 10 de la noche, que debió discutirse, presidente, con todo el respeto que se merece usted porque lo conozco. Esta ley debíamos discutirlo a las 9 de la mañana suspendiendo todo. Yo sé que usted lo podría hacer, presidente. El congresista Mauricio Mulder, presidente, ya terminé, pido una interrupción. Congresista Mulder. Presidente, me permitiría en todo caso sugerir, ya que
se estableció como una suerte de compromiso, de promesa suya, de que la presencia del presidente de la Comisión de Trabajo era la que iba a iniciar el debate, que tanto el presidente de la Comisión de Presupuesto como el presidente de la Comisión de Trabajo hagan sus respectivas exposiciones y usted suspenda ahí la sesión para poder reiniciar el debate en la siguiente sesión del Pleno. Porque es evidente, presidente, que si vamos a comenzar el debate ahora, lo que va a primar es el apuro de querer hacer con imposición de voto la aprobación de un determinado proyecto y no de otro, y no una discusión racional, firme y precisa de cada uno de los artículos. Estamos hablando de un proyecto de ley que tiene más de 100 artículos y que tiene contraposición y una profunda, presidente, y una profunda posibilidad de deterioro político por parte de todo el sistema. Ya hemos visto que, yo primera vez, presidente, con todo el tiempo que tengo en el Parlamento, que he visto que los propios trabajadores del Congreso de la República en la puerta del Congreso haciendo manifestaciones, presidente, nunca he visto eso. Y ahora ya va a empezar en el mismo nivel Concluye, congresista. Entonces, presidente, hay que analizar también desde el punto de vista político y las repercusiones que esto va a tener. No podemos seguir sesionando, como se está sesionando en las últimas 2 semanas, en virtud del pensamiento de que esto pueda entrar, con todo el Congreso prácticamente cerrado, que no puede pasar absolutamente nadie, alejado del resto de la ciudad, del resto del país, cuando lo que necesitamos es justamente permeabilización con lo que la opinión pública está diciendo y sobre todo los trabajadores. Eso nos lo puede dar un debate bien planteado, en el que, reitero, propongo que hagan la presentación ambos presidentes de comisión y se suspenda para poder reiniciar en el siguiente pleno el próximo miércoles. Gracias. Gracias por la interrupción. Muy bien, congresista. Congresista Sim, concluya, por favor. Sí, termino, presidente. Yo recojo lo que decía Mauricio Mulder, lo planteado. Hoy día me quedé sorprendido, ¿no es cierto?, que todos los trabajadores, o un sector muy importante, los trabajadores del propio Congreso de la República, tienen miedo, presidente. Aquí son beneficiados, pero tienen temor. Y no solamente... Ya no puedo, porque he dado 3. Presidente, se lo pido por favor, presidente. Se lo pido en nombre de los trabajadores. Hagamos el debate temprano, durante todo el día, para que la ley salga bien. Porque el error de la Comisión de Presupuesto fue que no dialogó con las centrales como debía ser. En cambio... Correcto. Los trabajadores, presidente, no sienten representados en esta Comisión de Constitución de Presupuesto porque no se aprobó como debía aprobarse, no hubo debate, simplemente se aprobó a la fuerza, a la mala, y eso produjo los resultados que hoy ya tenemos. Concluya, congresista. Presidente, mi pedido de que esta ley comience a discutirse desde temprano hasta la hora que terminemos, pero escuchando a todos. Congresista Belaunde. Presidente, me ha pedido una interrupción el congresista Acuña, Virgilio Acuña. Congresista Acuña. Gracias, presidente. Gracias, colega Belaunde. Colegas, sin duda que este proyecto de ley que tiene que ver con la función pública es una ley más importante que el gobierno tiene que emitir para lograr que el país siga su camino de desarrollo y siga su camino de progreso. Se han emitido, colegas, muchísimas leyes que tienen que ver con inversiones, con infraestructura, con minería, con agricultura y con todos los sectores, pero la función pública es el aparato, es el motor con que se moverá todo el desarrollo del país. Siendo como la sangre que mueve toda administración pública, colegas, no podemos discutir el tema a partir de las 10 de la noche. Yo creo que más que la discusión, si va a la Comisión de Presupuesto o va a la Comisión de Trabajo, yo creo que lo importante es que nos pongamos de acuerdo y que podamos darnos, aunque sea un día entero, pero discutir la ley, porque además... Yo creo que los trabajadores y los funcionarios públicos y los empleados públicos están de acuerdo con esta ley. Lo que no están de acuerdo es que se discutan 2 o 3 horas sin tener en cuenta a ellos. Es más, inclusive, colegas, debemos hacer lo que participen ellos un poco más, porque todos los trabajadores del sector público sí están interesados que esta ley se publique. Concluya, congresista. Por lo tanto, presidente, estimados colegas, yo creo que como una cuestión previa lo que debemos hacer es postergar esta discusión
para otra sesión, pero de tal manera que vamos a discutir un día entero y no en pocas horas de la noche. Muchas gracias, presidente. Bien, mire, antes de continuar con el debate, yo quiero que podamos evaluar y hacer una lectura correcta. A ver si pensamos en conjunto. Había un planteamiento acá primero que se había esperado el presidente de la comisión. Efectivamente, el problema de la hora de vuelo ha llegado a estas horas, pero está acá presente. Puedo notar que existe una voluntad de parte de todos los parlamentarios de generar un debate amplio y desde temprano. Yo no tengo ningún problema si se interpreta correctamente suspender este debate en estos momentos para iniciar con un acuerdo la próxima jueves, miércoles sería, porque el miércoles, primer punto, iniciamos con esto. Sin hora libre de debate, vamos de frente al tema y pasamos a unos temas que tenemos pendientes acá. Entonces, para precisar, el congresista Díaz Dios quería precisar por qué creo que es lo correcto. Muchas gracias, presidente. La verdad, públicamente, en realidad, agradecer la comprensión de todos los colegas y de usted mismo, que quien les habla, estuvimos encabezando la delegación de parlamentarios en la OIT en Ginebra. Viajamos el día domingo y el día de hoy he tenido que adelantar el vuelo gracias a una comprensión de la mesa directiva de parte suya, presidente. Hemos podido llegar hace apenas hora y media más o menos a la ciudad de Lima. Ese ha sido, de todas maneras, queríamos informar el motivo de la hora en la cual estamos llegando al Pleno del Congreso, pero saludar, por supuesto, esta decisión que se estaría tomando de postergar este tema para que se garantice un amplio debate la próxima semana. Muchas gracias, presidente. Bien, mire, hay una lista de oradores, efectivamente, pero yo quería, si existe el consenso, cerrar el debate y cuando iniciamos el debate el miércoles tendré en cuenta los oradores pendientes. Perfecto, suspendemos el debate, entonces pasamos al siguiente punto. Siguiente punto. Proyecto pendiente de segunda votación de la Comisión de Justicia, proyecto de ley 297. Se propone la ley que incorpora el artículo 279G al Código Penal, que regula la tenencia de armas blancas en espacios públicos o espacios privados de acceso público. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 297, aprobado en la sesión del 30 de mayo del 2013, presentado por la Comisión de Justicia, por lo que se propone modificar el Código Penal con la finalidad de regular la tendencia de armas blancas en espacios públicos y en espacios privados de acceso público. Tiene la palabra el congresista Pérez Tello, presidente de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, presidente. Traemos para la valoración del Pleno en segunda votación el proyecto de ley 297-2011. Es un proyecto que plantea la incorporación del artículo 279G al Código Penal, que regula la tenencia de armas blancas en espacios públicos. El objeto de esta ley es regular el tipo penal de la tenencia de arma blanca en espacios públicos y sancionar a quien tenga en su poder un arma blanca idónea, y debe ser idónea para determinados supuestos, para intimidar, lesionar o atentar contra la vida de las personas, debiendo además tener una finalidad, la de llevar a cabo alguna de estas conductas, y el otro supuesto es que no se pueda justificar razonablemente su porte. La finalidad de la propuesta es brindar seguridad a la ciudadanía en espectáculos públicos, establecimientos de enseñanza, medios de transporte, vías de comunicación o espacios públicos tales como plazas, parques o establecimientos deportivos. Se añadió adicionalmente espacios privados de acceso público. La segunda finalidad es aplicar penas más severas en los casos considerados de mayor reprochabilidad penal, entendidos como, por ejemplo, el arma cuando sea portada al interior de un establecimiento penitenciario, o cuando el agente se encuentre bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o sintéticas, o cuando esté en estado de ebriedad. El otro supuesto es que el arma provenga de un delito. En la propuesta de texto se define arma blanca como el objeto punzante, cortante, punzocortante, como navaja, puñal, punzón, verduguillo u otro objeto similar. Y la propuesta legal incorpora en estos supuestos y con la descripción que he señalado el artículo 279G
al Código Penal. Es cuanto someto a su consideración, presidente. No hemos recibido en las semanas que han transcurrido ninguna propuesta de modificación al texto planteado. Gracias. Solicito vayamos al voto si no hubiera ninguna intervención y espero contar con el respaldo de la mayoría del Pleno. Bien, si alguien quiere hacer uso de la palabra, este es el momento. Caso contrario, marcar asistencia para proceder a votar. Siendo las 9:24 de la noche de hoy, jueves 20 de junio, el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, ha solicitado a la representación nacional marcar la asistencia para luego proceder a votar el proyecto de ley 297 presentada por la Comisión de Justicia en lo que respecta a segunda votación. Hay que indicar que este proyecto de ley propone la ley que incorpora el artículo 279-G al Código Penal que regula la tenencia de armas blancas en espacios públicos o espacios privados de acceso público. Esta es una iniciativa del Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria y hay que señalar que durante la sustentación de este proyecto de ley que fue aprobado en primera votación, la presidenta de la Comisión de Justicia, la congresista Marisol Perestello, ha indicado que el objetivo de la ley es sancionar a aquellas personas que tengan un arma blanca en algún espacio público y asimismo brindar seguridad a la ciudadanía en este tipo de eventos. Y se procede a marcar la asistencia respectiva. Además, hay que informar que luego del consenso respectivo, los parlamentarios que estaban listos para iniciar el debate con respecto al proyecto de ley 1846, ley del servicio civil, se tomó la decisión de suspenderla para la próxima semana, cuando se desarrolle un nuevo pleno, indicando de que este proyecto de ley va a ser el primer punto a tratar la próxima semana, que se debe iniciar en horas de la mañana. Luego de ese consenso, el presidente lo anunció y dio a conocer que el debate del proyecto de ley de servicio civil se suspendía hasta la próxima semana. Y en estos momentos los congresistas están marcando asistencia para someter a votación el proyecto de ley en segunda votación de la Comisión de Justicia. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han votado a favor, perdón, asistencia 87 congresistas. Al voto. Con la asistencia de 87 parlamentarios acá en el hemiciclo principal del Congreso de la República, se procede a la votación respectiva sobre el proyecto de ley 297, ley que incorpora el artículo 279-G al Código Penal, que regula la tenencia de armas en espacios públicos o espacios privados de acceso público. Este proyecto ha sido presentado por la Comisión de Justicia y es en estos momentos que este proyecto de ley está siendo sometido a segunda
votación. Como ya se dijo, el objetivo de la ley es sancionar a quienes tengan un arma blanca en aquellos espacios públicos y de esta manera brindar seguridad a la ciudadanía. Además, se debe dar a conocer que es una iniciativa, el proyecto de ley presentado por el grupo parlamentario Alianza Parlamentaria. Asimismo, se debe informar que en sesión del Pleno del pasado 30 de mayo de este año fue aprobado en primera votación este proyecto sustitutorio propuesto por la Comisión de Justicia, y en breve se va a dar a conocer ya los resultados de la votación y así saber si es que ha sido aprobado o rechazado en segunda votación el proyecto de ley sustentada por la congresista Marisol Pérez Tello. Se va a cerrar votación. Congresista Rimarachín, marque su voto. García Belaunde. Votación cerrada. Han votado a favor 85 congresistas, 0 en contra, 1 abstención. Más Acuña, Richard Verde, Iberico, Verde. Nadie más. 85. Verde. 88 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Congresista Luna, Verde. 89. Ha sido aprobada la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 297. Ya lo dije, Freddy. Siguiente punto. Proyecto de ley 2387. Se proponen medidas para la facilitación de la inversión privada y la eliminación de las barreras burocráticas a la actividad empresarial. Se va a dar inicio a la sustentación del proyecto de ley 2387, remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, exonerado del trámite de envío a comisión por la Junta de Portavoces, por lo que se proponen medidas para la facilitación de la inversión privada. Tiene la palabra el congresista Andrade, presidente de la Comisión de Economía. Presidente, Presidente, dado que son una medida que está viniendo del Ejecutivo con carácter de urgencia y que es para favorecer la inversión privada, que va a significar más trabajo y es para fomento de la economía, pido que pase a la Comisión de Economía para verlo en la comisión. Bien, entonces sometemos a votación lo solicitado por el presidente de la Comisión de Economía. Marcar asistencia para proceder a votar. Marcar asistencia.
¿Se va a cerrar asistencia? Asistencia cerrada. Han registrado asistencia a 81 congresistas. Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Andrade, presidente de la Comisión de Economía, para que el proyecto pase a dicha comisión. 81 congresistas presentes al voto. Se va a cerrar votación. Congresista López Córdoba, Lescano, Tan, Benítez. Votación cerrada. Han votado a favor 79 congresistas, 0 en contra y 0 abstenciones. Más. Alcorta, verde. Galarreta, verde. García Belaúnde, verde. Mora, verde. Fulca, verde. Luna, verde. Reategui, verde. Zamudio, verde. Finalmente, 87 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La cuestión previa ha sido Eguren, verde. Ha sido acordada. Siguiente punto. Proyecto de ley 2388. Se proponen medidas para la formalización del transporte terrestre. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 2388, remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, exonerado del trámite de envío a comisión por la Junta de Portavoces, por lo que se proponen medidas para la facilitación de la inversión privada. Tiene la palabra el congresista Andrade, presidente de la Comisión de Economía. Gracias. Gracias, presidente. Este es un proyecto de ley que tiene la finalidad de prorrogar por 3 años la vigencia de los beneficios de devolución del impuesto selectivo al consumo, que es regulado por la ley 29.518. Lo preocupante de este proyecto de ley es que vence el 5 de julio. Tenemos 2 alternativas. Si lo aprobamos de una vez, porque es una prórroga, tendríamos ya un avance para que el próximo miércoles o que tenemos sesión ya podíamos dedicarnos más a los temas que corresponden. Yo le pediría, señor presidente, si bien compete a la Comisión de Economía, le pediría a los colegas del Pleno, como es una prórroga de un beneficio que tiende a regularse, si lo podemos aprobar el día de hoy. Gracias, señor presidente. Bien, siendo así, abrimos debate. Si hay algún parlamentario congresista, Lescano. ¿No? Lescano. Señor presidente. Han repartido el... Señor presidente, en primer lugar, es un tema muy importante, pero para resolver este problema, señor, con acciones, no solamente con leyes, porque a veces están en letras pintadas en un papel, ha estado saliendo solamente la responsable del Sutran.
Y el responsable, señor, de la política de transporte público, sea de carga o de pasajeros, es el ministro de Transporte, que se ha estado lavando las manos y nunca sale a responder por este tipo de hechos. 30 muertos, señor, 10 desaparecidos en un solo accidente. Y al señor ministro de Transporte lo invitamos a la Comisión de Defensa del Consumidor y no dio ninguna respuesta coherente. Dijo que él no tenía que hacer nada, que el señor de Sutran o los funcionarios de Sutran eran los responsables. Y eso me parece, señor, una argumentación absolutamente inconsistente y que le quita el cuerpo, señor, a un problema central que es el transporte. Yo le pediría, señor, que se invite al Pleno del Congreso al ministro de Transportes para que venga a sustentar estas propuestas y a dar una solución antes que se pueda debatir este asunto, señor, en el Pleno del Congreso. Porque creo que es necesario, señor presidente, que el ministro de Transportes asuma sus responsabilidades y no solamente esté en las inauguraciones, señor, del presidente de la República, sino que venga a responder al Pleno del Congreso en una situación que enluta 30, 40, 50, 80 familias, señor, diarios. Y no ha hecho absolutamente nada para corregir estos hechos, señor. El congresista Melgar me pide una interrupción, señor presidente. Congresista Melgar. En el mismo sentido, presidente, al ministro de Transporte lo invitamos a la Comisión de Defensa del Consumidor, considerando que en el tramo Ancón-Pativilca vienen ocurriéndose una serie de accidentes de tránsito con muerte, y el ministro nos mintió y nos faltó el respeto en la Comisión de Defensa del Consumidor, aduciendo que él no era idiota para actuar de esa manera, que simplemente se estaba mintiendo, y aducía que hubo solamente 13 muertos. Con documentos le hemos demostrado al ministro de Transportes que son 189 muertos, presidente, por lo que me sumaría al pedido del congresista Lescano que se presente acá al Pleno el ministro de Transportes. Gracias, presidente. Congresista Lescano. Señor presidente, entonces, como cuestión previa, pido que se pueda acordar que antes de debatir este asunto venga el ministro de Transportes aquí a responder, señor, de los muertos que se dan en las carreteras. Me pedía el congresista Dahmer una interrupción, señor presidente. Congresista Dahmer. Sí, señor presidente y señores congresistas. Este es un proyecto de ley muy singular. Creo que tiene toda la razón el congresista Lescano, porque el artículo primero podría ser dado por un decreto supremo, no requiere una ley. Disponer que el Poder Ejecutivo conforme en un plazo no mayor de 60 días de la entrada en vigencia de la presente ley una comisión multisectorial. Para eso no requiere una ley. Para eso da un decreto supremo, constituye la ley y se pone a trabajar. Lo que sí requiere la ley es la disposición complementaria final. Prorrógase del plazo de vigencia de la ley 29.518. Entonces, creo que aquí hay una discordancia en la propuesta del Ejecutivo y me parece muy acertada la iniciativa del congresista Lescano para que venga el ministro y con la comisión respectiva o con el Pleno puede informar al respecto. Congresista Lescano, finalícese. Presidente, para culminar, este es un proyecto del Ejecutivo y quiere poner, señor, una serie de parches para decir que el sector transporte no es responsable de lo que está pasando en el Perú. Decenas de muertos, señor. Entonces le pediría que como cuestión previa, señor, para que sustente, venga el ministro de Transportes al Pleno del Congreso, señor, porque este es un tema muy importante. Todas las semanas y a veces día tras día se caen los carros en las carreteras nacionales, señor, en las carreteras nacionales. Le pediría, señor, como cuestión previa que ponga a consideración de la representación nacional que venga el ministro de Transportes, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Chávez, luego el congresista Paz, luego el congresista Otarola. Sí, presidente, me pide una interrupción el congresista Espadaro, si usted lo permite. Congresista Espadaro. Pepe. Gracias, presidente. Presidente, me parece de verdad traer a la representación nacional
este proyecto de ley como una ofensa a los peruanos y sobre todo a los 30 muertos que acaba de este lamentable accidente. Quieren una ley para conformar una comisión encargada de analizar la problemática de la formalización. O sea que nunca han estudiado la problemática, nadie conoce la problemática, presidente. Acá se necesita no un estudio, se necesita acciones concretas para que estos accidentes no sigan ocurriendo en el país. Ya estamos cansados, presidente, y el pueblo peruano está cansado de los estudios y los análisis. Gracias, presidente. Congresista Chávez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, aparte de lo que acaba de mencionar el congresista Spadaro, presidente, vemos que este proyecto probablemente tenga como motivo el accidente lamentable que ha ocurrido en Chanchamayo. Pero, señor presidente, el tema es que la empresa, por lo menos que ha sufrido el accidente, es una empresa formalizada, según tenemos entendido, inclusive se ha señalado que es un carro nuevísimo del año 2012. Por lo tanto, el problema de la seguridad en el transporte terrestre no tiene que ver, creo, con que se formen comisiones respecto de la informalidad. Entonces, señor presidente, por otra parte, en el supuesto de que se creara esa comisión multisectorial, se ve que, por lo menos así se deja traslucir, de que va a ser simplemente el gobierno o el Estado y no van a intervenir las instituciones que representan a los transportistas, que representan a los ciudadanos. De otro lado, presidente, se habla de la prórroga de este beneficio de devolución del impuesto selectivo al consumo por las compras de petróleo, pero no se dice en la parte considerativa, se nos dice nada más que ha costado la devolución a partir del año de la creación de la ley 29518 hasta el 31 de diciembre del 2012, ha significado un gasto para el Estado en devolución, una, diríamos, renuncia del Estado a percibir impuestos por el alrededor de 60 millones de soles. Sin embargo, no se ha dicho cuántas empresas se han regularizado, han entrado en la formalidad a partir de esa norma. Y se quiere prorrogar un beneficio de carácter tributario, señor presidente, pero no se dice cuánto ha significado este beneficio para la formalización del transporte. Por lo tanto, creo que se está, de alguna manera, haciendo una medida de impacto, pero de ninguna manera, señor presidente, corresponde por lo menos a un estudio serio y de lo que esperamos signifique prorrogar un beneficio tributario. Entonces, yo estoy de acuerdo, señor presidente, con que este proyecto merezca el estudio de la Comisión de Transportes y eventualmente esa comisión determinará o no la conveniencia de citar al ministro pertinente. Gracias, presidente. Congresista Jaime Delgado, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Gamarra. Presidente, estoy anotado. Gracias. Congresista Gamarra. Gracias, congresista Delgado. Gracias, señor presidente. Creo que es importante precisar que a través de este proyecto de ley lo que se pretende, en principio, es prorrogar por 3 años el plazo de vigencia del beneficio de devolución del impuesto selectivo al consumo. Creo que con esto, señor presidente, lo que se trata es de generar la adquisición de vehículos, importar la adquisición de vehículos para traer al Perú, para renovar los existentes y adicionalmente fomentar el incremento del impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta. Creo que es importante que los congresistas tomemos con responsabilidad el tema. Por otro lado, yo no considero de repente que se esté cuestionando, digamos, el artículo 1 de la presente ley. Creo que es importante tratar el tema a través de una comisión especializada formada a nivel del Poder Ejecutivo, y esto creo que tiene que hacerse. Por favor, dele tiempo. Para analizar en contexto la problemática. Creo que hay una problemática, esa problemática debe ser analizada por los especialistas y es importante que a través de una ley se disponga la creación de esta comisión. De hecho,
que se salva la existencia de normas que en estos momentos ya se vienen aplicando, tanto a nivel del transporte público como al transporte de carga. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Jaime Delgado. Gracias, Continúe, presidente. por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, para precisar que efectivamente esta norma en esencia lo que busca es prorrogar el plazo por 3 años de la Ley 29.518 que establece medidas para promover la formalización del transporte público interprovincial de pasajeros y de carga. Esta es una medida a través de la cual se busca efectivamente la formalización, porque en la medida de que los transportistas puedan recuperar el impuesto selectivo al consumo, del consumo que hacen del diésel, es un mecanismo para que el Estado pueda tener identificado a las empresas que vayan siendo formales en la medida que cuenten con los registros, con la documentación correspondiente y puedan ser transparentes en el manejo de sus empresas. Y esto está permitiendo que efectivamente haya mecanismos de fiscalización eficiente. Por ahí es que viene el tema de la formalización. El hecho de que se haya puesto en el artículo primero que el Poder Ejecutivo va a conformar una comisión multisectorial de carácter temporal a fin de analizar la problemática de la formalización del transporte es precisamente para identificar todas estas situaciones que permita ir corrigiendo y mejorando la situación. Pero en esencia, presidente, lo que se busca es prorrogar por 3 años este beneficio que tienen de lograr la devolución del impuesto selectivo al consumo a fin de que ellos establezcan mecanismos de formalización y de supervisión por parte de las autoridades. Lo que pasa es que si no se prorroga esto, nos exponemos primero a que todo este tema sea trasladado, o sea, esta carga del impuesto selectivo al consumo sea trasladado en pasajes, en el costo de los pasajes, en el costo de las cargas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este mecanismo realmente hasta ahora ha venido funcionando apropiadamente. Recordemos que incluso han habido una serie de paros, huelgas por parte de los transportistas con relación a este tema. Entonces, yo no veo, presidente, la verdad, ningún daño que pueda hacer el haber incorporado en el artículo primero la conformación de esta comisión multisectorial, que si bien es cierto lo podría hacer por un decreto supremo, está planteado aquí en la ley, pero esto no va a ahondar, digamos, en ningún perjuicio, por el contrario, es una señal del Ejecutivo de apostar por mejorar la seguridad y la formalización del transporte. Muchas gracias. Congresista Otárola, tiene usted la palabra. Presidente, cuando escuché las primeras intervenciones me daba la impresión que se habían confundido, sobre todo el congresista Lescano, de proyecto de ley. Todos lamentamos las muertes, muy dolorosas, hemos visto familias llorando, pero no podemos politizar esas muertes. Si quieren traer a los ministros, que utilicen los mecanismos que el reglamento del Congreso, que es ley orgánica, nos permite. Pero pretender hacer política del dolor ajeno me parece total y absoluto.